Ya, buenas tardes. Entonces, vamos a empezar a estudiar a partir de esta clase la tercera unidad de aprendizaje de la asignatura, ¿no? Análisis del mercado. En las dos primeras unidades, análisis de mercado y análisis del consumidor y análisis de la empresa, hemos profundizado en el comportamiento de los consumidores como entidades consumidoras de las familias y en el comportamiento de las empresas como entidades productoras, ¿no? En realidad, lo que hemos hecho es, al estudiar la primera unidad, análisis del consumidor, lo que hemos hecho es profundizar en la demanda. Y al estudiar la segunda unidad, análisis de la empresa, hemos profundizado en el lado de la oferta, ¿no? Entonces, por consiguientemente, esta tercera unidad, ahora, los demandantes y los ofertantes constituyen el mercado. Motivo de estudio de esta tercera unidad. Entonces, les voy a pedir, a manera de iniciar esta unidad, que completen la matriz SQA, como en toda unidad, ¿ya? Concretamente, les voy a pedir que respondan la primera y la segunda columna, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué saben? ¿Qué conocen? Estamos haciendo un proceso metacognición. Entonces, su título sería 1, introducción y metacognición, ¿no? ¿Qué es metacognición? Proceso reflexivo individual sobre el proceso de aprendizaje. Y para realizar ese proceso metacognitivo, vamos a utilizar la matriz SQA. La matriz SQA, ¿no? Es decir, solamente para orientar, van a responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? En el que sé, van a escribir ustedes, entonces, ahora en esta clase, al principio de esta unidad, van a empezar respondiendo las primeras columnas. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? En la columna ¿qué sé? Van a escribir cada uno de ustedes lo que sepan, lo que conozcan sobre mercado. Por ejemplo, podrían escribir ¿qué es mercado? ¿Qué es mercado? ¿Quiénes constituyen el mercado? ¿Cuál es el rol, la función del mercado? Si ustedes conocen o saben, pueden escribir, el mercado está constituido por, el rol del mercado es, si saben. Entonces, en esta primera columna, escriban todo lo que ustedes conozcan, sepan sobre esta unidad, análisis del mercado. ¿Qué estamos haciendo con al responder esta pregunta del qué sé? Lo que se está haciendo es exploración de saberes previos, conocimientos previos. En realidad, lo que estamos haciendo es evaluación diagnóstica. Se está identificando las fortalezas y debilidades en términos de conocimientos de los estudiantes que son importantes que tengan presente, y si no, el profesor hace esa evaluación diagnóstica, para poder nivelar, ¿ya? Entonces, una vez que respondan la primera columna del qué sé, la segunda columna va a responder a la pregunta ¿qué quiero aprender? Aquí van a escribir cada uno de ustedes, van a plantearse preguntas interrogantes sobre lo que quisieran aprender sobre esta unidad, ¿ya? Porque, a ver, plantearse preguntas, cuestionarse, es una manera más efectiva de aprender, es una manera de concentrar, de centrar la atención,
¿no? Uno aprende mucho más cuando se plantea preguntas. No sé si ustedes tienen amigos o compañeros que estudian medicina. Van a darse cuenta ustedes que los que estudian medicina lo que generalmente hacen cuestionarios, ¿no? O sea, se hacen, de todos los temas ellos elaboran cuestionarios, preguntas, ¿no? Y estudian su cuestionario para dar sus exámenes. ¿Por qué es eso, no? Porque la manera más efectiva de aprender es planteándose preguntas, ¿ya? Entonces, al principio de cada unidad, estamos empezando una tercera unidad, entonces van a responder la primera y la segunda pregunta, ¿ya? Entonces, les cedo la palabra. Entonces, alguien que quiera decir lo que sepa, lo que conozca sobre el mercado. A ver, ¿qué han escrito? A ver, les voy a pedir que lean qué han escrito en esta primera columna. Ya, solamente, después les cedo la palabra. Una vez que estudiemos, analicemos, debatamos el tema de análisis del mercado, la unidad del mercado, a la finalización, a la conclusión de la unidad, les voy a pedir que respondan la tercera pregunta. ¿Qué aprendí? ¿No? ¿Qué aprendí? Se está cortando, creo que está bastante inestable. Entonces, les decía, entonces les voy a pedir que respondan la primera y la segunda pregunta, que es el que quiero aprender. Y después de que estudiemos, analicemos, debatamos el tema, les voy a pedir que respondan dentro de 3, 4, 5 clases, la siguiente semana, la subsiguiente, que respondan la tercera pregunta, ¿qué aprendí? ¿Ya? ¿Qué aprendí? Esperemos que ustedes hayan aprendido muchísimo más, así que van a escribir mucho más en esta columna, mucho más de lo que sabían al principio. Si ha ocurrido eso, entonces se ha dado un proceso de aprendizaje, hay un proceso de apropiación, ¿ya? Esperemos que suceda eso, ¿ya? Entonces, ahora sí, les cedo la palabra. Entonces, por favor, si alguien se anima, a ver, entonces escriban. Les voy a pedir que me lean lo que han escrito en su columna de qué sé. A ver, ¿quién quisiera leer lo que ha escrito en la primera columna, en el qué sé, sobre mercado? Michelle Molina, ¿qué ha escrito acá o qué quisiera escribir en esta primera columna? Michelle, Julio, Adriana, a ver, entonces, a ver. Sí, magíster. Magistra. A ver, Julio o Michelle, a ver, ¿qué quisieran escribir en esta primera columna? ¿Qué han escrito? ¿Qué están pensando escribir? Bueno, que el mercado está compuesto por la oferta y la demanda de productos y servicios. Ya, el mercado está Donde, constituido por ofertantes y demandantes, ¿no? De bienes, productos o sí, servicios, ¿ya? servicios. Ya, el mercado, entonces, está constituido por ofertantes y demandantes, ¿no? Compradores y vendedores, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más escribirían en esa primera columna? Es un conjunto de compradores y vendedores. ¿Ya? Entonces, mercado existe. El mercado no es un lugar geográfico, ¿no? Aunque generalmente se asocia, ¿no? El mercado no es la cancha, el mercado no es el ICE o el Hipermaxi. Mercado existe donde hay compradores y vendedores, ¿no? Ahora, ¿y compradores y vendedores qué determinan? La oferta y la demanda. Ya, entonces los Los compradores, precios, las familias representan la demanda. Los empresarios productores representan la oferta. Y ofertantes y demandantes constituyen el mercado. Ahora, ofertantes y demandantes, ¿qué determinan lo que decía su compañero Julio, creo, ¿no? ¿Qué determinan?
Los precios. Los precios. Y los precios son el mecanismo a través del cual se asigna eficientemente los recursos. Y les decía, en la primera unidad, en economía hemos estudiado los principios de la economía, demanda, oferta, elasticidad. En este curso de microeconomía, en realidad, cuando analizamos nosotros, estudiamos análisis del consumidor, estábamos profundizando en el análisis de las familias como entidades de consumo. Y en la segunda unidad, análisis de la empresa, estamos profundizando en el análisis de las empresas como entidades productoras. Entonces, lo que estábamos profundizando era en la demanda y en la oferta. Por eso esta tercera unidad se llama mercado. Entonces, porque los demandantes, familias que compran, las empresas que producen oferta, los demandantes y los ofertantes construyen el mercado. Incluso ustedes saben que si la demanda es mayor que la oferta, ¿qué ocurre con los precios? Si la demanda es mayor que la oferta, ¿los precios suben o bajan? Baja. Bajan. Y si la oferta es mayor que la demanda, ¿el precio? Sube. Entonces, si la demanda es mayor que la oferta, el precio, si la Va a demanda subir. es mayor que la oferta, el precio sube. Si la oferta es mayor que la demanda, el precio baja. Y si la oferta y la demanda son iguales, el precio ni sube ni baja. Entonces, los ofertantes y demandantes determinan los precios. Y los precios, les decía, son el mecanismo a través del cual se busca asignar óptimamente los recursos. ¿Qué significa que el mercado asigna eficientemente los recursos? ¿Cuál es la justificación para dejar actuar libremente las fuerzas del mercado? ¿Cuáles son las fuerzas del mercado? La demanda y la oferta. ¿Cuál es la justificación para dejar actuar libremente las fuerzas del mercado? La mano invisible de Adam Smith. ¿Qué dice la mano invisible de Adam Smith? La metáfora, que cuando uno persigue su propio interés sin quererlo, sin que sea su propósito, al final logra beneficiar a todos. Entonces, que el mercado asigna eficientemente los recursos, ¿cómo lo hace? Cuando cada uno persigue su propio interés, sin quererlo, sin que sea su propósito, al final beneficia a todos. Entonces, es la mano invisible de Adam Smith. Que el mercado asigne eficientemente los recursos significa que maximiza el bienestar social. En la primera unidad, análisis del consumidor, análisis del productor y análisis del mercado, vamos a suponer que el mercado asigna eficientemente los recursos. Es decir, que cuando cada agente económico busca su propio interés, sin quererlo, al final beneficia a todos. Entonces, que el mercado maximiza el bienestar social. Pero en la cuarta unidad vamos a analizar externalidades. Es decir, que a veces el mercado falla, y cuando el mercado falla, el Estado interviene. ¿Ya? Pero en estas primeras tres unidades, análisis del consumidor, análisis de la empresa y análisis del mercado, se supone que el mercado asigna eficientemente los recursos, maximiza el bienestar social, como cuando cada agente económico privado busca su propio interés. Sin quererlo, al final beneficia a todos. Eso sería, digamos, el principio número 6, ¿no? Que decía, en general, el mercado asigna eficientemente los recursos. Séptimo principio de la economía, a veces el mercado falla. ¿En qué casos falla? Cuando hay externalidades, bienes públicos, información, y eso lo vamos a analizar en la última unidad. ¿Ya? Entonces, si hay externalidades, bienes públicos, el mercado falla. El mercado por sí solo no maximiza el bienestar social.
Por ejemplo, si hay externalidades, supongamos que para ser feliz tendría que fumar en el curso. Feliz mi persona, pero no tan felices ustedes porque se van a enfermar. Entonces acá, que yo persiga mi propio interés atenta, les perjudica a ustedes. Entonces en ese caso el mercado ya no está maximizando el bienestar social y ante la falla del mercado, el Estado interviene. Eso lo vamos a analizar en la última unidad del curso. ¿Ya? Entonces, pero ahora, entonces, ya me han dicho, entonces, en esta primera columna me han contado que han escrito que los ofertantes y demandantes constituyen el mercado. Es decir, otra manera de decir, las fuerzas del mercado son la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda determinan los precios. ¿No? Es lo que me han dicho ya. ¿Qué más han escrito en esta primera columna? Que quisiera compartir. Adriana, ¿qué escribió en esta primera columna? Eso, magíster, más que todo la definición de un mercado para hacer introducción a los demás conceptos. Ya. Ya. Entonces, alguien más que quisiera, está bien, Adriana, alguien más que quisiera compartir lo que he escrito en esta primera columna. Entonces, lo que uno sepa, ¿no? Lo que uno conozca sobre el mercado. Que el mercado es muy competitivo y si no te mueves, poco a poco tu producto no va a poder tener un mejor ingreso. Ya, ya, muy bien. ¿Milka o Arianas? Milka, magíster. Ya, Milka dice que el mercado es competitivo, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, sí, a ver, un poco razonando en la perspectiva que su compañera comenta. ¿Cuándo un mercado es competitivo? Cuando hay mucho del mismo producto sería. ¿Ya? Y en realidad el mercado es lo que define qué tipo de producto va a ser y la manera que va a tener su mercadeo. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería que el mercado es lo que define el producto, la Ya. tendencia de compra y todo eso. Claro, que si, digamos, un producto no tiene mercado, entonces, claro, ustedes saben por marketing, digamos, que si algún producto no se vende, no tiene mercado, ¿no? Entonces, si tiene demanda, ¿no? Si no tiene demanda, pues no va a tener mercado, ¿no? Ya ustedes en marketing, ustedes ven varias maneras de convencer al consumidor, incluso generarle necesidades que no existen, ¿no? Les crean, incluso tienen un curso de neuromarketing, ¿no? Ya, entonces, mercado competitivo, ¿no? En esas primeras unidades de consumidor, empresa y mercado, nosotros implícitamente estamos suponiendo que el mercado es competitivo. Que el mercado sea competitivo significa que ningún productor ni las... Entonces, dijimos, a ver, mercado competitivo son tres características. Muchos compradores, vendedores, el producto es homogéneo, muchos compradores, muchos vendedores, el producto homogéneo. Eso significa que todos son tomadores de precio, que no existe poder de mercado. En un mercado competitivo, ¿quién determina el precio? Decíamos nosotros, a ver, seguíamos el razonamiento, decíamos, ¿no? Ofertantes y demandantes constituyen el mercado. ¿Ya? Daniela levantó la mano. Dígame, Daniela. Ya. Entonces, ofertantes y demandantes constituyen el mercado. Entonces, a ver, familias, consumidores representan la demanda. Productores, empresarios representan la oferta y oferta y demanda constituyen el mercado. Y la demanda y la oferta determinan el precio, ¿no? Si la demanda es mayor que la oferta, el precio sube. Si la oferta es mayor que la demanda, el precio baja.
Si la oferta es igual a la demanda, el precio ni sube ni baja. Entonces, el mercado determina las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta determinan los precios. Ahora, en un mercado competitivo, ninguna de las partes, ningún productor por sí solo puede determinar el precio. Es decir, no tiene el poder de mercado. ¿Ya? En la cuarta unidad vamos a analizar cuando hay poder de mercado. Entonces, en un mercado competitivo, como muchos compradores, muchos vendedores, el producto homogéneo implica que todos son tomadores de precio. No hay poder de mercado. ¿Quién determina el precio? Las fuerzas del mercado. El precio sube si hay exceso de demanda. El precio baja si hay exceso de oferta. Entonces, en un mercado competitivo no hay poder de mercado. ¿Quién determina el precio? La demanda y la oferta. ¿Ya? Muy bien, eso significa mercado competitivo. ¿Ya? ¿Qué más han escrito en esta primera columna? Al existir... Mi persona, disculpa. Lo único que he hecho es hilvanar, argumentar todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Sí, adelante. Sí, Magíster, estaba diciendo que existe tanto la competencia perfecta y la competencia imperfecta. ¿Ya? Bueno, a lo que entiendo, hemos avanzado a lo que es la competencia perfecta, donde la demanda y la oferta tienen el poder del precio. Y la competencia imperfecta sería cuando ya las empresas tienen el poder de ponerle el precio a los productos que vamos a comprar. En esto se encontraría tanto el monopolio, el oligopolio y demás. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, lo que acaba de decir su compañera, ¿no? Entonces, nosotros hasta ahora hemos dicho, implícitamente hemos estado mencionando un mercado competitivo, un mercado en el cual el precio lo determinan ofertantes y demandantes. Después, en la cuarta unidad, vamos a analizar, en esta unidad vamos a analizar también otras estructuras de mercado no competitivas, que se llaman mercados imperfectos o no competitivos. Y esos mercados no competitivos o imperfectos son los que decía su compañera: monopolio, oligopolio, competencia monopolística. Entonces, muy bien, eso nos da pie para decir lo siguiente, que en esta unidad, análisis del mercado, vamos a analizar qué es mercado, quiénes construyen el mercado. Entonces, ¿cuál había sido el rol del mercado? Determinar los precios. Y en un mercado competitivo, el precio lo determinan ofertantes y demandantes. Pero cuando en un sector hay un solo productor y ese productor produce un bien diferenciado que no tiene sustitutos, ese productor podría cobrar el precio que él quiera. Es decir, que tiene poder de mercado. Un único productor cuyo bien o servicio que produce no tiene sustitutos, entonces puede cobrar el precio que él quiera. ¿Cómo se llama? Monopolio. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta unidad? Diferentes estructuras de mercado. La estructura de mercado más conocida es la que ustedes decían, mercado competitivo. Pero hay otras estructuras de mercado no competitivas o imperfectas. Monopolio, los más conocidos, ¿no? Monopolio, oligopolio y competencia monopolística. ¿Ya? Hasta la clase pasada habíamos analizado cómo determina la cantidad óptima de producción una empresa competitiva. ¿Cuáles eran las condiciones? Precio igual a costo marginal. Esa es la condición. Un empresario competitivo produce hasta el punto en el cual el precio sea igual al costo marginal. Matemáticamente hemos demostrado cómo se deriva esta condición. Ahora, en toda esta unidad, vamos a analizar cómo, por ejemplo, determina la cantidad óptima de producción un monopolio. ¿Ya? Pero un monopolio que busca maximizar beneficio, tercer principio de la economía, las personas piensan en términos marginales. Un monopolista que busca maximizar beneficio tiene que pensar en términos marginales. Ya les adelanto,
la condición óptima de producción de un monopolio es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces ya tendrían esa primera columna escrita. En esta segunda columna les voy a pedir que escriban preguntas o interrogantes sobre lo que ustedes quisieran aprender sobre análisis de mercado. Ya, entonces les doy, a ver, entonces, después de unos 15 segundos para que piensen y les voy a pedir que compartan sus preguntas que han escrito en esta segunda columna. Siempre es buena práctica, incluso un pensamiento que siempre es una buena práctica plantearse preguntas, formularse preguntas, porque eso les decía, nos permite centrar la atención. Se está grabando, ¿no? Sí, magíster. Ya. Y alguien que quisiera compartir lo que ha escrito en esta segunda columna de qué quiero aprender. Con el consumidor, al final nos interesaba con el consumidor, al estudiar el consumidor, conocíamos nosotros, el consumidor conoce los precios y el presupuesto. ¿Cuál era el objetivo del consumidor? Determinar las cantidades óptimas de consumo. El empresario la empresaria conoce los precios de los factores productivos y los requerimientos o insumos técnicos que necesita para producir cualquier bien o servicio, ¿no? Por ejemplo, cuánto necesita de madera, de pegamento, de horas hombre para fabricar una mesa, una silla. Esos datos conoce, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la variable de decisión del empresario? Determinar las cantidades óptimas de producto, ¿sí? Y la cantidad óptima de producción de una empresa competitiva, que lo hemos estudiado en la unidad anterior, es que el precio sea igual a costo marginal. En ese contexto, ¿qué quisieran ustedes aprender en esta unidad? ¿Cómo? A ver, les dejo un poco para pensar, para razonar, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que yo todo el tiempo. En un mercado competitivo no existe poder de mercado. Y en un mercado competitivo, el mercado, cuando cada uno persigue su propio interés, al final se logra maximizar el bienestar social. Ahora, en el caso de monopolio, oligopolio y competencia monopolística, en esos casos el mercado falla, ¿no? Entonces, cuando el mercado falla, el Estado interviene. Ahora, el problema es que cuando el mercado falla, no se maximiza el bienestar social. Entonces, como vamos a ver después, se genera algo que se llama pérdida irrecuperable de la eficiencia. ¿Sí? Cuando hay monopolio, oligopolio, competencia monopolística, estructuras de mercado imperfectos, se produce una pérdida, no se logra maximizar el bienestar social. Y de hecho, después vamos a nosotros comparar un mercado competitivo con una estructura de mercado no competitivo y vamos a cuantificar cuánto pierde la sociedad. Y lo vamos a después incluso cuantificar a través del excedente del consumidor y el excedente del productor. Ya. ¿Alguien que quisiera compartir qué escribió en esta segunda columna? Ya. Entonces, en esta segunda columna ustedes han hecho varias preguntas, pero probablemente una de las preguntas que se han planteado sea ¿cómo o cuál es el criterio que utiliza, por ejemplo, el consumidor, el monopolio, el oligopolista,
o el de competencia monopolística para determinar la cantidad óptima de producción. Entonces, la gran pregunta sería en esta unidad, ¿cómo determinan cuáles son los criterios